Hay lugares en el planeta donde el propio tiempo parece haber desistido de existir. La Antártida es uno de ellos, un continente tan vasto y hostil que la sola idea de explorarlo roza la locura. Pero, ¿y si bajo kilómetros de hielo no hubiera solo roca y vacío? ¿Y si bajo ese manto blanco durmiera algo que no debería ser recordado? Imágenes satelitales, ruidos magnéticos y documentos clasificados apuntan a algo enterrado hace milenios, algo que, según algunos científicos, no es natural. Todo comienza en 2001, cuando un grupo de investigadores norteamericanos captó accidentalmente un sonido proveniente del fondo de la Antártida. Un eco metálico, rítmico, como si algo se moviera lentamente en las profundidades. El sonido fue apodado The Bloop, y hasta hoy nadie ha logrado explicarlo. Oficialmente dijeron que era una placa de hielo quebrándose, pero los técnicos que estaban presentes en aquella estación juran que el sonido no se parecía en nada a lo que el hielo podría producir. Era algo vivo. Años después, en 2016, nuevas imágenes satelitales revelaron algo perturbador. Una formación colosal bajo el hielo, con simetría perfecta. Un patrón hexagonal de túneles y estructuras que recordaban una ciudad vista desde arriba. Al principio se pensó en fallas naturales, pero, conforme se analizaron los datos, se descubrió que el alineamiento seguía proporciones matemáticas idénticas a las de antiguas civilizaciones desaparecidas. ¿Coincidencia? ¿O rastros de una arquitectura perdida, sepultada por el propio planeta? Algunos dicen que este hallazgo fue rápidamente clasificado por agencias internacionales. Los científicos involucrados desaparecieron de los registros públicos, y lo que se sabe es que poco tiempo después, un equipo militar fue enviado al mismo punto del descubrimiento, supuestamente para la recolección de datos geológicos. Desde entonces, la región fue declarada zona de acceso restringido. Ningún civil ha vuelto a pisar allí. Hay indicios de que los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, ya sabían de algo en la Antártida. Documentos encontrados tras el colapso del Tercer Reich mencionan una base llamada Neuschwabenland, donde se creía que ingenieros estaban excavando algo antiguo bajo el hielo. No un arma, sino un vestigio, un monumento colosal que habría precedido a todas las civilizaciones conocidas. Hitler creía que esa estructura era la clave de un poder ancestral olvidado. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen mapas mucho más antiguos que mencionan la Antártida, antes incluso de que estuviera cubierta de hielo. El más famoso de ellos es el mapa de Piri Reis de 1513, que muestra el continente con sus montañas y costas libres del congelamiento. Los geólogos afirman que la Antártida está cubierta de hielo desde hace al menos 6.000 años. Entonces, ¿cómo un mapa del siglo XVI podría retratarla como si su autor la hubiera visto desde lo alto, sin hielo alguno? Teóricos afirman que el mapa fue copiado de fuentes aún más antiguas, quizá de una civilización anterior a nuestra historia registrada. Una cultura con conocimientos de navegación, astronomía y cartografía imposibles para la época. ¿Y si esa civilización no solo conocía la Antártida, sino que había vivido allí antes de que el hielo la devorara por completo? En 2018, un equipo ruso afirmó haber encontrado, a 3.800 metros de profundidad, una formación que parecía una cúpula metálica. Las mediciones indicaban una estructura de casi 50 metros de diámetro, con una densidad mucho mayor que el hielo circundante. Curiosamente, poco después de divulgar esta información, todas las transmisiones de la base fueron interrumpidas. Las autoridades alegaron condiciones climáticas extremas. Ninguno de los científicos fue visto nuevamente. Desde entonces, la Antártida pasó a ser escenario de vigilancia internacional. Satélites rastrean áreas específicas, vuelos civiles son desviados y expediciones privadas son negadas. El continente más aislado del mundo se convirtió de repente en el más vigilado. Y cada vez que alguien intenta revelar algo sobre lo que hay bajo el hielo, la respuesta es siempre la misma: silencio absoluto. Pero hay quienes juran que, bajo aquellas capas heladas, reposa una ciudad, no humana, no natural,
y que los pocos que la vieron jamás volvieron a ser los mismos. Una ciudad cuya existencia reescribiría todo lo que sabemos sobre el origen de la humanidad y sobre lo que realmente duerme bajo la superficie blanca y silenciosa de la Antártida. En los registros secretos de 1958, un informe de la Marina de los Estados Unidos describe una operación misteriosa llamada Operation High Jump. Oficialmente, su misión era entrenar tropas en condiciones extremas, pero documentos desclasificados décadas después muestran algo mucho más inquietante. La expedición llevó a más de 4.000 hombres, decenas de aviones y barcos de guerra, a un continente vacío. ¿Por qué? Según testimonios no oficiales, los militares no fueron allí para entrenar, sino para investigar señales detectadas bajo el hielo en una región que los mapas militares marcaban como Zona Alfa. Relatos de tripulantes hablan de luces que emergían del hielo, movimientos anómalos bajo las embarcaciones e interferencias magnéticas que inutilizaban los equipos. El propio comandante Richard Byrd registró en su diario algo que jamás debería salir a la luz. Describió haber sobrevolado un valle sin hielo, donde la vegetación era exuberante y criaturas desconocidas caminaban sobre el suelo. Muchos creen que Byrd encontró una entrada al interior de la Tierra, otros que vio los vestigios de la ciudad perdida. El diario de Byrd, mantenido en secreto por décadas, menciona torres cristalinas reflejando luz azul y estructuras imposiblemente antiguas, con símbolos que recordaban la escritura cuneiforme. También habla de una energía que vibraba bajo el suelo y de una voz que no provenía de ningún ser vivo. ¿Sería delirio de un hombre aislado en el hielo o un registro auténtico de algo que desafía toda la historia humana? Tras esa misión, el nombre Operation High Jump desapareció de los informes. Muchos de los involucrados murieron en circunstancias misteriosas, y la Antártida fue rápidamente puesta bajo un rígido tratado internacional. Desde 1959, ningún país puede explorar libremente el continente sin aprobación conjunta. Es el único lugar del planeta donde el acceso científico está controlado al mismo tiempo por gobiernos y corporaciones. Un tratado por la preservación ambiental o por el silencio permanente. Investigadores independientes afirman que sensores sísmicos han registrado a lo largo de los años vibraciones profundas y constantes, provenientes de una única región en el sector oriental de la Antártida. Las ondas no se comportan como temblores de tierra, sino como pulsos rítmicos, casi artificiales, como si algo o alguien emitiera señales regulares desde dentro de la corteza congelada. Y curiosamente, estas vibraciones siguen una frecuencia que coincide con patrones electromagnéticos detectados en antiguas ruinas de civilizaciones desaparecidas. En 2019, un equipo de la Universidad de Oslo envió drones subterráneos para mapear cavidades glaciares. Lo que encontraron nunca se publicó oficialmente, pero una imagen se filtró por un canal anónimo. Una formación circular perfecta, con columnas verticales simétricas y un centro hundido, como una plaza sumergida, hecha de bloques ciclópeos. Los especialistas que analizaron la imagen juran que no es natural, y más, las coordenadas coinciden con un área prohibida para sobrevuelos desde 1973. Hay rumores de que esta ciudad fue construida hace decenas de miles de años, antes de la última era glacial. Una civilización que dominaba la geometría sagrada, las resonancias del sonido y la manipulación energética del planeta. Cuando el eje de la Tierra cambió y los polos se congelaron, fue engullida por el hielo, preservada como una cápsula del tiempo. Y ahora, con el derretimiento acelerado de los glaciares, sus contornos comienzan a emerger, lentamente. Pero no es solo la estructura lo que causa asombro, son los símbolos encontrados en ella. Algunos exploradores rusos afirman haber identificado marcas idénticas a las vistas en templos de Mesopotamia y en antiguas inscripciones sumerias. El mismo patrón en lugares separados por océanos y milenios. ¿Cómo explicar esto? ¿Hubo una cultura madre anterior a todas las demás, cuyos sobrevivientes dispersaron sus conocimientos por el mundo
tras la catástrofe polar? Y si la ciudad bajo el hielo es el último vestigio de esa cultura primordial, una civilización capaz de manipular energía, prever catástrofes y registrar el pasado en materiales indestructibles, ¿qué más podría estar dormido allí, esperando a ser redescubierto? ¿Una tecnología olvidada? ¿Una biblioteca prehistórica? ¿O algo aún más peligroso, la prueba de que no fuimos los primeros habitantes inteligentes de este planeta? Y lo más aterrador es que hay quienes dicen que el hielo se está moviendo nuevamente, que algo bajo la superficie se está despertando. Satélites han registrado grietas que parecen converger hacia un punto central, el mismo punto donde las anomalías magnéticas fueron detectadas hace décadas, como si la propia Antártida estuviera a punto de revelar lo que el mundo ha intentado ocultar durante siglos. En 2022, una transmisión interceptada por radioaficionados llamó la atención de toda la comunidad científica alternativa. Una señal proveniente de las profundidades de la Antártida fue captada durante 6 minutos consecutivos. La frecuencia era constante, hipnótica, y seguía una secuencia matemática idéntica a la proporción áurea. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero dentro de esa secuencia, ingenieros acústicos descubrieron un patrón similar al de un lenguaje codificado. No parecía ruido natural, parecía un llamado. Días después, la señal cesó completamente. Las bases más cercanas reportaron perturbaciones magnéticas, fallas en el GPS y auroras boreales visibles a simple vista. Algo imposible en esa latitud. Era como si una energía subterránea intentara atravesar el hielo, probando los límites de la materia. Científicos trataron de explicarlo como simples fenómenos geomagnéticos, pero no había precedentes registrados. El campo electromagnético del Polo Sur se había alterado, como si algo debajo de la corteza se hubiera despertado. Exploradores que han estado allí describen una sensación difícil de traducir. El aire vibra, el sonido parece distorsionado, y cuando el viento sopla en ciertas direcciones, es posible escuchar un zumbido grave proveniente del subsuelo, como el eco de una ciudad dormida respirando a través de los siglos. Los inuit antiguos llamaban a este sonido la canción del hielo, creyendo que era la voz de los antiguos atrapados bajo el mundo. ¿Sería un mito o un recuerdo ancestral de algo que realmente existió? Algunos investigadores creen que la ciudad no fue engullida, fue sellada, un intento desesperado de contener lo que existía dentro de ella. Estructuras con campos electromagnéticos intensos, fuentes de energía no identificadas y vestigios de una tecnología que desafía todas nuestras leyes de la física. Si esto es cierto, estamos a punto de tocar un poder que podría alterar el equilibrio natural del planeta. Y quizás sea exactamente por eso que los gobiernos guardan silencio. En informes confidenciales de la NASA, mencionados por exfuncionarios, hay registros de detecciones térmicas bajo capas de 4 kilómetros de hielo, con temperaturas internas inexplicablemente altas, como si algo generara calor propio allí abajo. Lo más extraño es que estas lecturas se mueven lentamente, como si una fuente de energía estuviera cambiando de posición. No es geotermia, no es magma, no es natural. Teóricos afirman que lo que yace allí no es solo una ciudad, sino un archivo vivo, una base de datos biológica y energética de una civilización que dominaba la ingeniería vibracional, capaz de almacenar información en el propio cristal del hielo. Si esta hipótesis es real, la Antártida no sería solo un sepulcro, sino una biblioteca olvidada por el tiempo, preservando el conocimiento de un mundo anterior al nuestro. Y hay quienes dicen que parte de ese conocimiento ya ha sido extraído, que tecnologías recientes de energía cuántica, propulsión y materiales exóticos surgieron poco después de misiones secretas al continente helado. ¿Coincidencia o resultado directo de la exploración de lo que se encontró allí abajo? La historia parece repetirse, el poder es descubierto, el poder es escondido, y el precio por revelarlo es el silencio. Pero quizá el mayor secreto no sea lo que está enterrado, sino quién lo enterró. Hay leyendas susurradas por pueblos antiguos sobre dioses que vinieron de las estrellas
y crearon ciudades en los confines del mundo. ¿Serían ellos los constructores originales? ¿O simplemente testigos de algo aún más antiguo, de una civilización que ya dominaba la energía, el sonido y el espacio, cuando el ser humano aún no existía? Hoy, mientras el hielo se derrite y el planeta se calienta, fragmentos de esta verdad comienzan a emerger. Torres cristalinas, estructuras hexagonales y pulsos electromagnéticos cada vez más fuertes. Es como si la propia Tierra estuviera a punto de romper el sello impuesto hace milenios. Y cuando eso ocurra, el mundo conocerá una historia que fue borrada. Una historia que cambia todo lo que pensamos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y cuando la última capa de hielo se rompa, quizá no encontremos solo ruinas. Quizá encontremos los ecos de una civilización que nunca se fue. Solo esperó el momento adecuado para ser recordada. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.